Bueno, que los patitos, vamos a tratar de este libro de Muñagorri, el conde y las condesas, de Eugenio Ibarzábal. Creo que ahí está el señor Muñagorri con su banderuca de paz y fueros y al lado hay gente con peleas, carlistones y liberales, en una situación en donde nos encontramos con un guión en el índice que habla de 10 partes, solamente 10 partes, como si fuera el decálogo de Eugenio sobre esta etapa, en donde habrá de tiempo de ilusiones de 1900... ¿He dicho 1900? Ya estoy con la restauración foral plena de 1979. Claro, Xavier Arzallus, Carlos de Necochea, el periodo de la transición, el periodo constituyente, la disposición adicional primera, que habla de se respetan y amparan los derechos forales de los territorios históricos. No, estamos hablando de Perarte primera, tiempo de ilusiones de 1745 a 1793. El arte de sobrevivir, segunda parte, 1793-1804. La tercera, Guerra, saqueo y amores, 1804-1820. Felices en Francia, 1820-1833. Estalla la conspiración, 1833-1835. Caudillo victorioso, 1835. Agotamiento, 1835-1837. Paz y fueros, 1838. La trama de un acuerdo, 1838-1839, y vuelta a empezar 1839-1842. Estaría el vínculo entre lo que supone la consecuencia de Felipe V respecto a las consecuencias de Isabel II, cuando empieza efectivamente su reinado después de alcanzar la mayoría de edad después de la primera guerra carlista. Pero seguramente, como le pasó a Francisco García Campa respecto de la frontera norte, que espero en algún momento poder traerle lo mismo que tuve a Francisco García Campa acerca de su libro de Cayo Mario, en este segundo libro, en donde en principio podía hablar de los dragones de Cuera en el periodo de 2020, el tema del encierro, el tema de la pandemia y todo esto, pero cuando se dio cuenta empezó a tirar para atrás, porque cuando nos encontramos con una situación, luego te das cuenta de que, pero esto ha llegado aquí por una razón, por una situación, y por lo tanto, para poder explicar el ámbito contextual, tengo que dar un paso para atrás, y para explicar eso tengo que ir un poquito para atrás y luego otro poquito para atrás, pero al final el limitante son las páginas. Aquí nos encontramos con una situación en la que el propio Eugenio Ibarzábal, aquí lo tenemos, en medio del bosque, con ahí, aquí Ataforwak, nos encontramos con que son 700 páginas. 700 páginas. Y haber tirado para atrás respecto de lo que supone el momento de dificultad, como en 1841, respecto de esos secretos de Espartero, que fue importante, pero digamos que muy malo para el ámbito foral, muy malo para el ámbito de los vascos. Para entender eso, pues uno tiene que contar la situación respecto del abrazo de Vergara. Y para explicar el abrazo de Vergara tiene que entrar en las interioridades, no solamente de la explicación de la banderuca, de Paz y Fueros, sino también de la propia realidad de la guerra carlista. Y para entender la guerra carlista hay que entender el 1832-33 con la finalización de la vida de Fernando VII. Y para hacer eso, evidentemente, hay que ir a explicar cómo se llega desde el 1814 hasta ese final, con el momento del trienio liberal, con la llamada década ominosa de 1823 a 1833, los partidos que se van estableciendo, la propia guerra llamada independencia, lo que supone previamente los juegos y tejamanejes entre Fernando VII y Carlos IV, el tema de Godoy, el canónigo Llorente, de Rincón de Soto, ¿no? El que jugó en el Atlético, que fue de la misma zona y con el mismo nombre, bueno, perdón, el apellido, y luego, ciertamente, si uno coge a esa situación, pues nos encontramos con la Guerra de la Convención, 1793-95, y previamente nos encontramos con la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, sobre todo con la situación de trasfondo respecto del Florida Blanca,
con respecto de la herencia de la Vascongada, respecto de el conde Villafuertes y con el propio Muñagorri como generación diferente, en disfunción, pero con continuidad evidente respecto del amor al país y a su tradición en ámbito foral, en donde fondo y forma son igualmente importantes a la hora de establecer esa realidad en donde podía haber tirado un poquito más para atrás respecto de esa guerra de sucesión de comienzos del siglo XVIII, pero ya seguramente habría alcanzado como mínimo las 1000 páginas y seguramente Herein, que ha publicado esto, habría dicho: Eugenio, podrá ser un muchacho que cuenta bonitas historias, pero digamos que si este libro funciona, da para precuela, da para secuela, porque el amigo que me ha presentado esta oportunidad, aparte de que Eugenio me envió un WhatsApp escribiendo el hecho de que se había publicado el libro, digamos que este libro me lo ha prestado un amigo compañero de J. en Algorta, y que ciertamente le agradezco profundamente el hecho de que antes de tener la disyuntiva de si comprarlo o no, me lo haya prestado para poder haberlo leído. Pero, como él mismo decía respecto de la idea, vale, termina en 1842, pero da para más. Porque, evidentemente, todo ese periodo de 1841, la llamada, mal llamada ley paccionada para el caso de Navarra, no vincula su realidad para la parte occidental del país, al oeste de la Sierra de Aralar, con una especie de neoforalismo sui generis, un poco desconectado del ámbito tradicional, pero siguiendo los mismos esquemas y pautas hasta 1876, después de la finalización de la, para algunos segunda, para otros tercera, General Cabrera, en el maestrazgo, habrá hecho en los años 40 una guerra que será contabilizada o no, según si seas vasco o no. Con ahí tenemos el hecho de que las guerras carlistas puedan ser 2 o 3, o algunos incorporan la guerra civil del 36 como la cuarta guerra carlista, e incluso hay quien habla de los terroristas de la ETA, no solamente como Ugaris, sino también como neocarlistas que han insurreccionado para con la tierra a partir del 59 de adelante. Con lo cual, el relato es abierto en cierta medida, pero contenido, con esa situación en la que hasta 1876 en el ámbito occidental de la Sierra de Aralar habrá una situación neoforal con, algunos dicen, el momento de mayor capacidad de autogobierno que ha habido desde el origen del sistema foral. Otros con la idea de mejor no meterte en el avispero porque son pocos y además no molestan mucho, sobre todo teniendo en cuenta de que cuando uno tiene una úlcera cancerosa, tener una herida en la mano es, al fin y al cabo, el objeto principal de dificultad para la supervivencia de todo el cuerpo es lo otro, con lo cual cuestión de prioridades, hasta que pues las prioridades cambian. Entonces en 1874-76 nos encontramos con esa situación en la que se pone en el frontispicio, una vez superado en principio lo que supone la situación de Cuba, la situación de los cantones, la situación de la guerra respecto de la república, la primera república, el principio federal y luego unitaria, con Pavía entrando en el Congreso en 1874, todas esas vicisitudes respecto de la herencia en el ámbito de la forma de, no solamente de Estado, sino también la forma monárquica respecto de la salida en 1868 de Isabel II, que estaba en el Hotel Londres, saliendo en dirección a París, a través de la frontera de Irún, con Amadeo Saboya, Prim, asesinado en la calle del Turco, en Madrid, con lo que supone esa lucha respecto de Serrano, y el Machirulo, que está en París, queriendo volver a tener importancia, la idea de que Isabel II se haya casado con alguien que tiene más miriñaque y más encaje que ella, como es Francisco de Asís, una historia ciertamente rica, rica como el arroz con pollo que le gustaba a la novia de mi general Bonito,
Y luego la situación respecto de el manifiesto de Sandhurst, que comentamos en el canal la semana pasada, respecto de lo que supone esa situación con Martínez Campos pronunciándose, contraviniendo lo que Cánovas del Castillo quería. Es un periodo posterior a lo que se establece en el libro, pero que conectaría esa situación respecto de esa realidad de la ley abolitoria confirmatoria sin perjuicio de la unidad de la monarquía, unidad constitucional de la monarquía, que es un hachazo a la realidad foral histórica de 1839, y toda la situación evanescente y humosa respecto de lo que supone la foralidad en ese estadio de incertidumbre, pero que no es parte de lo que es el libro. Y el previo, como fuera desde 1700 a 1742, esa realidad en donde el que acabó siendo, como, bueno, pues presenta David Botello en sus espectáculos acerca de Felipe V, ese rey que se convirtió en rana, o que salió rana, que tuvo a Isabel de Farnesio, el pequeño Luis, como el rey breve, y que, bueno, al final acabó volviendo y tuvieron esa dificultad, porque en buena medida los reyes mejores han sido los más breves, los que tenían potencial, como Fernando VI, a pesar de que, cierto es, tuvo esa situación con los gitanos. Pero, en buena medida, comparado con lo que había antes y lo que hubo después, Fernando VI, digamos que era alguien que podía haber dado tardes de gloria al Imperio Español todavía. No es como Carlos III, que implicó la separación respecto de lo que supone la situación de derechos al otro lado del Atlántico, que prefigura lo que supone el jacobinismo de un Fernando VII y posteriormente todo lo que supone toda la realidad, no solamente del francés luchando contra una constitución afrancesada como fue la Pepa de 1812. Aquí nos vemos con Juanjo Yandiola en Bayona, teniendo la defensa de la realidad foral, y que es la primera referencia. Y luego nos encontramos con la situación de la disposición adicional primera en la Constitución vigente de 1978. Con lo cual, en ese marco que se define respecto de esa parte final de Felipe V como rey de las Españas y ese momento en el que Isabel II adquiere la mayoría de edad para poder reinar por sí y no a través de la reina regente, la viuda de Fernando VII, pues nos encontramos con toda esta vicisitud de cuadro respecto de la realidad del país. De ese país que había tenido una trayectoria, que había tenido villa y corte a través de secretarios y administrativistas que habían controlado con ese partido vizcaíno, en la visión histórica de lo que el vizcaíno era, por ejemplo, a la luz de lo que el Cervantes del Quijote establecía de que uno de Azcoitia podía ser vizcaíno perfectamente, porque el eje de vertebración del país después de siglo XIV y XV, que había ejercido su presión respecto de lo que había sido el reino de Navarra, en la configuración previa al siglo XIV respecto del señor de Vizcaya, pero que adquiere protagonismo no solamente con la batalla de las Navas de Tolosa, con la escultura que podemos ver respecto de que el señor de Vizcaya está en pie de igualdad, la casa de Haro, con los reyes participantes en esa batalla, sino después, a mediados del siglo XIV, cuando se vincula en la misma testa coronada el señor de Vizcaya con el señor de Castilla, luego con el rey, todas estas vicisitudes, estilo Commonwealth, en donde está el rey de Inglaterra, sí, pero también es el rey de Canadá, el rey de Nueva Zelanda, el rey de Australia y de otras posesiones de la corona británica a día de hoy, de 2025, con lo cual nos encontramos con que ya en aquel momento también había posibilidades para un esquema más o menos similar en la que sí, era el rey de Castilla, sí, pero esa persona tenía aparte, en otro sistema jurídico político, el hecho de ser señor de Vizcaya. Y a partir de ahí se vinculan con situaciones en las que en la guerra civil respecto de la Beltraneja, con la sucesión respecto de Enrique IV,
la casa Trastámara y todo esto, nos encontrábamos con la prestancia del señor Vizcaya sobre las posibilidades de Isabel de Castilla, Isabel la Católica, con su aspiración a recibir el ungimiento de lo que finalmente con Ferran el Católico, los reyes católicos, tendrán un feedback muy positivo con el señor Vizcaya y darán carta de naturaleza, no solamente a lo que ha sido el señorío a través del fuero viejo, sino también con la configuración a comienzos del siglo XVI de lo que es el fuero nuevo, y que será complementado con el Acuerdo Concordia en 1630, que dará una armonía respecto de las villas, que son 13 en el territorio de la Vizcaya propia, con respecto de las antiiglesias, que son mayoría en el territorio. Pero teniendo en cuenta de que Villa es, por ejemplo, es Portugalete, Villa es Bilbao, tenemos una importancia estratégica a la hora de estos conflictos y de la propia realidad, de la forma de gobernarse, por lo cual era bueno el acabar llegando a ese tipo de acuerdos, como por ejemplo a través del Fuero Nuevo del tema de la hidalguía universal, y ciertamente con contrafuertes, decíamos el conde Villafuertes, pues contrapesos y situaciones complicadas. No todo es bonito, sino también el hecho de que en buena medida el tema de la hidalguía universal contrapone la realidad de la situación de ser cristiano viejo, de el tema de las juderías, ciertamente, en el siglo XV, al final, terminará la de Balmaseda, digamos que, por ejemplo, en cuanto a reyes católicos, será la última, la Inquisición castellana, española, la última en existir, en 1492, precisamente, cuando se producen no solamente los sucesos de Santa Fe, Granada, la toma final, el 2 de enero de 1492, también está la expulsión final de los judíos, con una situación diferente respecto de las del acuarelista austríaco, respecto de la idea de que el tema era religioso. Las personas podían quedarse, pero no podían seguir practicando la religión judía. En el caso del acuarelista austríaco es algo étnico. Da igual que profeses una religión u otra, tu herencia matricial es de la madre, que es la que transmite el judaísmo, da igual. Incluso había gente que no sabía que eran judíos, pero el régimen del acuarelista austríaco reseñó que debido a los abuelos y todo esto, pues usted es. Y por tanto, no hay nada que pueda hacer usted para salvarse, a diferencia de lo que sucedía en tiempos de los reyes católicos, que podías cambiar tu propia forma de proceder. Y como decía, incluso en el tema de las dificultades, progromos, barra lo que se considere, en el siglo XII, XIII, XIV, en el centro de Europa hubo grandes desmanes, grandes dificultades para el pueblo judío. Con lo cual, la historia remite a la necesidad de ser contada, como hace Eugenio Ibarzábal para este segmento que vemos respecto de lo que han supuesto los austres, ya sean mayores o menores, la construcción de esa foralidad, de ese partido vizcaíno en Madrid a la hora de la protección, de una realidad que sabían perfectamente, por ejemplo, el árbol malato, que dentro del país se podía defender a través de levas, pero que cuando las guerras a través de la monarquía hispánica eran fuera, eran cobrando como si uno fuera de los principados germánicos o de Suiza, como habían pasado las situaciones del saco de Roma y previamente todas las vicisitudes de la batalla de Pavía, en donde pues había nutridos grupos no solamente de españoles y franceses, sino también de otras nacionalidades que combatieron en el patio trasero geopolítico tanto de España como de Francia, como era Italia en aquel momento. Estoy pensando en el conversatorio que tuvimos con Antonio Muñoz Lorente, o estoy pensando en el conversatorio con David Nievas acerca de la batalla de Pavía. Es un momento delicado, pero que es simbólico a la hora de establecer cómo eran las formas de batallar en aquella época. Cuando termina todo esto, nos encontramos con Carlos II el Hechizazo, la situación de la herencia y la realidad para el pueblo vasco, en donde en principio, a través de Enrique III de Navarra, que se convertiría en Enrique IV de Francia, aquel que dicen que aquello de París vale una misa, y que fallecería en torno a 1610 o por ahí, y que transmitiría su legado a través del reino de Francia y de Navarra, separado, a Luis XIII. Y luego estará Luis XIV, y con el sobrino, el duque de Anjou, que bueno, pues no era línea de sucesión,
porque sería estúpido proponer a una monarquía extranjera el heredero, el fin de la corona francesa. Y no es el caso. Luis acabará sus días y tendrá un heredero y las coronas del pacto de familia en el ámbito borbónico, pues curiosamente será un lastre para España. Casi mejor habría sido tener otro tipo de pactos con otro tipo de coronas o no haber tenido ninguno. Con respecto de los franceses, que siempre han estado haciendo la puñeta a los españoles y hay ese odio atávico. Y en medio estamos nosotros, los vascos, que recibimos de unos y de otros. El ámbito peninsular, con las dificultades que supuso la realidad del tránsito de la compra del relato de la Revolución Francesa, del jacobinismo, del centralismo, porque ya venía con prolegómenos respecto de lo que supone un Carlos III, con respecto de la realidad que proviene de ese momento, de la época de Felipe V, que trae estas ideas, pero no las trae para el ámbito vasco, que apoyaron a Felipe V, a pesar de que hay algún intento por ahí, pero los decretos de nueva planta son los que destruyen la realidad de la corona catalano-aragonesa con la realidad de Aragón, la realidad del Principat, la realidad del Regne de Valencia y la realidad de las Illes Balears. Con esa situación de acabar con lo que supone su derecho privativo. Y que, a larga, pues es una discontinuidad respecto de su tradición histórica. En el ámbito de Vasco, pues tenemos esa dificultad que, en buena medida, se quieren adaptar a esas ideas nuevas, y ahí nos encontramos con el inicio, con la Real Vascongada de Amigos del País, la Compañía Guipuzcoana de Caracas, en ese momento, en donde había la Compañía de las Indias Orientales, ya sea británica o neerlandesa, la situación respecto de lo que será finalmente el Raj británico, la situación de las Indias neerlandesas, todo el ámbito del Pacífico. Hay otros escenarios en donde se tratan de incorporar esas ideas nuevas, a pesar de que hay dos vectores, y esto, a pesar de que no sea parte del libro, quiero recordarlo, hay dos vectores respecto de la revolución, como es la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Gloriosa, que tiene un vector liberal, y la situación respecto de lo que supone realmente la Revolución Francesa. Y tenemos ahí el libro de Contra la Revolución Francesa de Alberto Garín y de Fernando Díaz Villanueva, que es muy interesante, y tenemos un directo hablando de él. Y la continuación, evidentemente, con lo que supone este libro, como digo, respecto de esa situación de la guerra de la Convención, lo que supone por el llamado gobierno de los vascos, la situación en esa guerra de la Convención, con lo que supone Guipúzcoa, el tema de los fueros con las dificultades de ser aceptados o no aceptados, el concepto que tenía el pueblo llano, precisamente la diferencia respecto de lo que es dentro del territorio histórico de Guipúzcoa, de, por ejemplo, Tolosa, o las diferentes localidades respecto de San Sebastián, porque digamos que una realidad, pero trufada de mentiras o rodeada de ausencia de complementos a la hora de explicar esa realidad. Recuerdo una intervención en un programa de radio en Torrelavega, fuimos por intervención de entonces un amigo de internet que intercedió con este muchacho y digamos que una de las cosas que nos dijo antes de hacer una espantada en directo en su propio programa, porque yo aguanté bastante bien, incluso desde Bruselas, desde el Parlamento Europeo, estaban escuchando y alucinaron con la contraparte. Nos encontramos con una situación en la que acabo diciendo de que en San Sebastián se había perdido el euskera porque las damas de compañía, las personas que trabajaban en el servicio eran las que tenían el euskera, pero los amos eran gente que hablaban directamente en castellano y que solamente... Pero claro, nos encontramos con esa situación de que San Sebastián en ese siglo XVII, XVIII ha ido estableciéndose como una especie de
isla respecto del territorio lo que serán los llamados liberales avanzados o integristas acerca de lo que supone ese liberalismo, que es contrario al liberalismo inglés, que era anticentralista, antiautoritario, contrario a la monarquía. Pero cuando surge ese liberalismo en España es de una infanta que compra la franquicia y lo utiliza para su propio beneficio en la lucha interna respecto de las luchas intestinas de los clanes monárquicos y la realidad de tratar de luchar contra el hermano de Fernando VII, como era Carlos María Isidro. De la ley de cuando los alios, Fernando VII, Carlos IV, el padre de este, la realidad, la diferencia, por ejemplo, con la monarquía portuguesa respecto de acabar en lo que acabaría siendo Brasil, con la corte expatriada y los motines, ya sea el de Aranjuez o bueno, pues toda esa vicisitud distinta de dos hermanos ibéricos que tienen una trayectoria muy diferente, en donde toda esa realidad establece un crisol en donde pues los vascos acabarán sufriendo porque al fin y al cabo esta realidad pues confluye en ese momento en donde pues la monarquía acaba adquiriendo esos tintes centralistas, jacobinos, unitarios, pero enfrente tienen el ámbito de la foralidad, tiene el ámbito del autogobierno, la forma de resolver las cosas que, precisamente, por ejemplo, en el ámbito del señorío de Vizcaya, acabará recibiendo la visita de John Adams, el primer vicepresidente y el segundo presidente, en donde, en el ámbito europeo, buscando referencias para lo que acabará siendo la Constitución americana, encontrará en San Marino, en Helvecia, es decir, la República de Suiza, y en la República de Vizcaya, los tres referentes únicos para su sistema democrático. En el ámbito de San Sebastián hay ese momento ciertamente de separación, de segregación, porque gentes, en principio venidas de fuera, que no tienen conexión con el interior de la provincia, que tienen una visión distinta de lo que debe ser la política, que han establecido una situación de extrañamiento respecto de lo que es la realidad, y luego habrá esa herencia respecto de lo que supone San Sebastián respecto para el territorio, en donde bueno, pues hay esa ausencia de explicación en la actualidad, pero que tiene este trasfondo que afortunadamente Eugenio lo transmite a través de esta realidad en la que dentro de la propia Primera Guerra Carlista y la representación respecto de lo que supone respecto de las Cortes, con una realidad en la que en principio las Juntas Generales en la representación del territorio y lo que acaba siendo las Cortes, es decir, un Congreso, el actual incluso, viene heredado de la institucionalidad de Castilla. Una Castilla ampliada, lo cual ciertamente hace que sea complicado a la hora de aceptar únicamente esa situación de vector de legitimidad, a pesar de que sea lo comúnmente aceptado en la actualidad, con la incorporación de estos otros territorios, a pesar de que actualmente pues también tenemos nuestras propias juntas, el Parlamento Vasco, el Parlamento de Navarra, toda esta realidad de arquitectura institucional renacida de la época de 1978 en adelante, pero que en aquel momento evidentemente hay que entender ese trasfondo respecto de ese siglo que el libro cuenta acerca de Muñagorri, el conde y las condesas. Bueno, lo de las condesas habrá que explicarlo a través de la lectura del libro. Digamos que se establece esa idea, por ejemplo, acerca del final, con el tema del abrazo de Vergara. ¿Por qué algunos establecen la idea de que si no hubiera sido esa división interna y hubieran estado todos los regimientos, no solamente los que estaban con Maroto, sino también otros, tal vez se hubiera establecido un pacto mejor? Pero a través de Muñagorri y lo que supone el surgimiento de esa banderuca de paz y fueros y cómo se establece la lucha intestina, se explica que tal vez no hubiera otra alternativa viable
a través de esos ingredientes que se establecen en ese momento y en esa realidad. Y que se hizo lo que se pudo con los mimbres que estaban encima de la mesa. Y por eso es necesario conocer cuáles eran los mimbres, cuáles eran los orígenes de toda esta realidad. Y por eso Eugenio, pues seguramente ha sufrido esa realidad de: yo quiero explicar una foto. Tal vez la del abrazo de Vergara, por ejemplo, y explicar un poco luego las consecuencias respecto del pase foral, el derecho de sobrecarta en el ámbito de Navarra, lo que supone el decir que todo esto hasta ahora ha venido muy bien, falsariamente, porque me lo creían, pero a partir de ahora ha quedado viejuno, ha quedado obsoleto, y por tanto ponemos las fronteras en el ámbito de la costa, esas más y sus menos que estuvieron en el previo, de si estaban en la costa o estaban en donde estaban en el interior, un país de libre cambio, el tema de la realidad para quién estaba favorecido y quién estaba perjudicado, la idea de los mercados únicos interiores como potenciación de la proyección hacia el exterior, el hecho de que Robert Peel se menciona en el libro. ¿Por qué cae Robert Peel? Porque tenía una visión respecto de la situación de proteccionismo, el librecambismo, y puso en juego su aplicación teórica de lo que quería que tenía que ser. Por supuesto, eso le enfrentó al Partido Conservador y significó su caída inmediata como primer ministro en el Reino Unido. Pero digamos que tenía una idea que, a pesar de que ser contraria a lo que la mayoría esperaba en ese momento, era lo que consideraba justo hacer en ese momento. Ese coraje, ese valor cívico, tal vez sea el que se transmite respecto de Villafuertes, respecto de Peñaflorida, respecto de Muñagorri, para la salvaguarda del trasfondo histórico de esa forma de autogobierno como eran los fueros. Como digo, se hizo lo que se pudo con esos mimbres, desde el periodo final de Felipe V, la situación posterior, con Fernando VI, con Carlos III, con Carlos IV, con Fernando VII, lo que supuso todo ese periodo de la Guerra de la Convención, lo que supuso la llamada Guerra de Independencia, lo que supuso la situación de la conducción finalmente hacia la Primera Guerra Carlista, y con esa realidad respecto de inferir, porque no es que fuera natural, pero sí inferir la realidad de que los fueros estarían vinculados al antiguo régimen y por lo tanto estarían vinculados a una situación absolutista, cuando después nos encontraremos con que haya agentes extremistas en los dos ámbitos, ya sea el ámbito liberal cristino y en el ámbito de los carlistas, con lo cual habrá multiplicidad de escenarios, no solamente una fórmula binaria en cuya realidad el ámbito foral será utilizado por unos y por otros para su propia conveniencia. Por eso libros como este están muy bien, son muy necesarios a la hora de existir y a la hora de difundirlos y de ser leídos, a pesar de que tal vez pueda ser árido para algunos, pero es un libro que contiene elementos que pueden inferir a lecturas posteriores a la hora de explicar este periodo histórico tan importante para el pueblo vasco y que, a pesar de las dificultades, ha tenido un hilo de continuidad foral que hoy mantenemos y debemos perseverar. Y sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti jipean.